El tema de hoy, entendiendo los tiempos. ¿Será que todo ser humano entiende los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo se entienden los tiempos a nivel espiritual? ¿Qué situaciones hay cuando no entendemos los tiempos? En esta época muy importante y trascendental de la historia de la humanidad, debemos tener cuidado plenamente, en el sentido de que hemos estado confinados en el mundo entero, unos lugares 3, 4, 5 meses, y que este confinamiento no nos prive, queridos hermanos y amigos, de conocer realmente el estado en que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial. Han habido a lo largo de la historia de la humanidad situaciones muy fuertes. Primera, Segunda Guerra Mundial, la peste negra y muchas situaciones adversas, terremotos, pero que el mundo entero haya sido parado literalmente, eso conlleva a que podamos meditar un poco más en entender los tiempos. Quiero decirles algo. Hoy en día, gran parte de la población a nivel mundial mantiene realmente una ignorancia. Por un lado, de la verdad y por otro lado, de lo que está sucediendo en el mundo. Cuando me refiero a la verdad, hablo la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Y por el otro lado, el contorno, lo que está sucediendo a nivel mundial. Déjenme decirles por qué les expreso esto. Primero, número uno, la información sesgada que recibe el mundo entero de muchos medios de comunicación masivos, donde hay grupos muy tremendos que no desean informar a la población mundial la realidad de lo que está sucediendo. Eso que está entretejiéndose tras bambalinas. Ya lo explicaremos más adelante. Y número dos, y lo más importante es, una gran parte de la población a nivel mundial, hablando en este momento espiritualmente, no entienden las señales de los tiempos. No están discerniendo lo que está sucediendo espiritualmente y los cambios tan abrumadores que se están dando en la actualidad en el mundo. Por eso, nuestra base bíblica del día de hoy es Mateo capítulo 16, versos del 1 al 4. Hoy vamos a hablar sobre un momento especial que Jesús vivió con un grupo de religiosos de su época. Y será nuestra base para poder entender lo que Dios quiere hablarnos hoy. Lo importante de este día es que todos los que escuchen este mensaje, lo reciban en su corazón por el Espíritu Santo, puedan entender en los tiempos que estamos viviendo, los cambios que están surgiendo y hacia dónde debemos de vivir, cómo enfocarnos en esta vida. Les invito a que leamos Mateo capítulo 16, versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, pero el cielo está nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El verso 4 lo tengo en una traducción de lenguaje actual. Y dice: esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. Qué interesante que habían dos grupos de religiosos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los guardianes de la ley, los que conocían la Torá de pe a pa, eran los celosos de la ley.
pero religiosos, porque no cumplían la palabra. Y por el otro lado, los saduceos. Ellos no creían en la resurrección de entre los muertos. Y llegaron a Jesús estos dos grupos, los más importantes religiosos del pueblo judío en la época de Jesús. Ellos demandaban una señal muy especial a Jesús. Oigan esto. Todos los judíos, desde que Jesús empezó su ministerio en el año 33, absolutamente todos habían oído y habían visto y habían recibido señales contundentes, comprobando que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Las habían recibido. Por ejemplo, ellos habían visto sobre la alimentación que Jesús había hecho a 5,000 personas con unos peces y unos panes. Habla la Biblia de 5,000, mas no habla de las mujeres y de los niños, porque habla de los hombres. Se calcula que más o menos podrían haber unas 12,000 personas con unos peces y unos panes. También se habló, y es importante que nosotros entendamos, ellos habían oído y algunos habían visto cuando Jesús caminó sobre las aguas en el mar de Galilea. Eso es asombroso, los milagros que Jesús estaba haciendo. Mucha gente que llegaba a Jesús y le tocaban, ¿se recuerdan aquella mujer que tocó el borde de su manto y quedó totalmente sana después de 12 años de flujo de sangre y había gastado todo su dinero en los médicos y nadie podía sanarle? Ellos habían visto, porque la Biblia dice que Él había sanado a masas de gente. Había sanado a endemoniados, había sanado a ciegos, había sanado a mudos, había sanado a mancos, a cojos, había reprendido a demonios de personas. Toda persona que venía a Jesús era sanada. Dice la palabra. Hay un segundo milagro que pareciera que es similar a la multiplicación de los peces y los panes, pero aquí se habla de 4,000 personas, en donde Dios dice que Él multiplicó 7 panes y unos pocos pececillos para alimentar a toda esa cantidad de gente. Yo me hago esta pregunta hoy, y es bueno que tú te la hagas. ¿Eran suficientes señales, prodigios y maravillas para que ellos se dieran cuenta quién era Jesús? Por supuesto que sí. Nadie sobre la faz de la tierra había podido, puede y podrá hacer lo que solo Jesucristo hizo en la tierra. Él les había demostrado que Él era el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Él era la representación misma del Padre en la tierra. Pero estos religiosos, fariseos y saduceos, querían otras señales. Jesús les estaba afirmando a estos líderes religiosos de su época, en otras palabras, que ellos tenían un espíritu de incredulidad. Ellos no creían que Jesucristo era el Mesías, a pesar de todo lo que Jesús había hecho en cuanto a milagros portentosos. Fíjese que en otro evangelio, en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 12, Jesús da a conocer cómo estaba su corazón tan dolido de ver a su pueblo incrédulo. Dice la palabra del Señor, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no os será dada señal a esta generación. El pueblo de Israel, muchos de ellos, eran incrédulos porque eran religiosos. No olviden lo que dice Mateo 16:4, el último versículo. Ya en la Reina Valera dice, esta generación mala y adúltera. Así la describe el Señor en su palabra. Demandan señal. Pero esta señal no les será dada, solamente la señal de Jonás. ¿A qué se refería Jesús? Es muy sencillo. Jonás, cuenta la palabra del Señor, que por su desobediencia a Dios, Dios trató con él. Fue tragado por un pez gigantesco. Y él estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. De una manera sobrenatural, cuando Jonás
se arrepiente de su desobediencia de ir a predicar a Nínive, Dios viene y permite que el pez lo vomite a las cercanías de Nínive, para que entonces Jonás realice la obra que Dios le había encomendado. ¿Por qué Jesús habla de Jonás? Es muy sencillo. Jesús se estaba refiriendo a la única señal que le sería dada, a la más importante, por encima de los milagros, portentos y maravillas que ellos ya habían visto de Jesús. ¿Sabes cuál era esa señal? El mismo evangelio de Jesucristo, las mismas buenas nuevas de salvación. ¿Sabes qué era? Que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Jesús les estaba diciendo, la única señal que les será dada es que yo resucitaré al tercer día. Exactamente lo que sucedió con Jonás. Mis amados, es importante que nosotros entendamos en este momento algo. ¿Tú sabes qué es el Evangelio? ¿Sabes que el Evangelio de Cristo son buenas noticias? Las mejores. Sobre la faz de la tierra, desde la creación del hombre hasta el último día de este universo y de este mundo, no habrán más extraordinarias y buenas noticias que las que Cristo mismo vino a anunciar. Y Él mismo son las buenas noticias. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 3 al 4 dicen cuáles son las buenas noticias del Evangelio. Leamos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, escucha bien, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En otras palabras, a toda esta gente religiosa, adúltera, mala, perversa, infiel, que no creían que Cristo era Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, Jesús les dice, la señal más importante es la que ustedes están viendo. Yo vine a este mundo, morí por sus pecados, fui sepultado, pero al tercer día resucité. ¡Qué impresionante! Lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos querían otra señal, aparte de lo que Jesús ya les había mostrado. Qué interesante. Se parece mucho a los tiempos de hoy. Pero déjame decirte esto. Nosotros podemos expresar lo siguiente como Jesús dijo. Jesús les decía a estos religiosos, ustedes al ver al cielo distinguen rápidamente cuando el día está claro. O cuando ese otro día ustedes ven a revoles, el cielo está oscuro y dicen, va a llover. Ustedes pueden distinguir claramente el clima, pero espiritualmente están ciegos porque ustedes no pueden discernir los tiempos que están viviendo, no pueden discernir que delante de ustedes está el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre que vino a morir en la cruz del Calvario por ustedes. ¡Qué interesante! Jesús les estaba expresando eso. Ustedes son ciegos espiritualmente. No pueden entender las señales de estos tiempos. Lo tienen a plena vista. Ya vieron todo lo que yo he hecho, todos los milagros. ¿Todavía quieren ver más? Eso es lo que hace la religiosidad. Eso es lo que promueve la incredulidad. Eso es lo que promueve cuando el corazón de un ser humano no se sacia con conocer a un Cristo vivo que murió en la cruz del Calvario. Muchos seres humanos quieren ver muchas cosas más. Y no es suficiente el comprender y entender a través de la fe que Cristo es Dios y vino a morir por nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Jesús confrontó esa falta de discernimiento espiritual. La confrontó fuerte a las autoridades espirituales de la época de Jesús. No lo olviden a quién estaba él confrontando. Era una ceguera total en la religiosidad del pueblo de Israel.
Es importante que nosotros entendamos en este momento que la religiosidad con la espiritual, la espiritualidad, perdón, son dos senderos totalmente distintos. Cada uno va por su lado. Por un lado, la religiosidad con su incredulidad, con esa forma infiel y mala, porque la religiosidad es externa, mas no hay un cambio en el corazón. No han tenido un encuentro verdaderamente con Cristo. Estos hombres tenían a Cristo enfrente y no podían discernir ni quién era Él, ni los tiempos que se estaban viviendo. El cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, donde se habla que el Mesías ungido, Cristo el Señor, vendría a la tierra. En Daniel, en Ezequiel, en los Salmos, en Zacarías, en Isaías, en Jeremías, bueno, en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, verso 15, se habla de que venía el Mesías, Rey. La religiosidad ciega totalmente. Y Jesús les estaba confrontando. Por eso les expreso. No tiene nada que ver la religiosidad con la espiritualidad. La religiosidad es aquel camino ancho, espacioso, donde muchos van y mueren. Mas la espiritualidad habla de la vida eterna, del camino angosto que pocos hallan. Por eso es importante entender ahora cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Sí, hoy hay muchas señales a nuestro alrededor de lo que está viviendo el mundo entero. Estamos viviendo, mis amados, oigan bien, tiempos peligrosos cual nunca se han vivido en la tierra. ¿Sabes qué quiere decir la palabra peligroso? Tiempos de hombres fieros. El odio, el rencor, la maldad, el pecado, las guerras, la perversión. Son tiempos donde la Biblia expresa que el amor de muchos se enfriará. Mucha gente ha perdido el amor por esa relación verdadera con Cristo y su palabra. Se están enfriando. Son tiempos de apostasía, donde gente negará literalmente a Jesucristo. Dirá, sí, ¿a cuánta gente está negando al único Dios verdadero, al único Salvador del mundo, al único camino al Padre, al único que murió, llevó nuestros pecados, pero resucitó al tercer día? Muchos estarán apartando de la fe. ¿Sabes qué tiempos son? Donde la sociedad está convulsionando. Las sociedades están convulsionando de tal manera que hay pleitos, hay destrucción, hay odio entre el hombre y el hombre. La perversión sexual ha llegado a niveles inimaginables. Mis amados, pueden ver ustedes el logo de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos. Pueden ver el logo que ellos tienen. Pueden ver que el domingo pasado una gran parte de canales que vienen por vía cable estaban con mucho orgullo celebrando el LGTB, la liberación sexual, la libertad de género, poniendo el logo, sacando a personas, hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres besándose, un hombre con dos personas como simulando que son perros, casi desnudos. Esta gente haciendo cosas perversas. El adulterio como nunca, la fornicación como nunca, la violación de niñas como nunca. Qué depravación sexual hay en el mundo. Y no digamos las señales bíblicas que expresa Mateo 24. Cuando tú la lees, puedes ver todo lo que Dios expresa en su palabra. Dice la Biblia que en el principio de dolores habrán pestes, habrán hambrunas, habrán terremotos, habrán situaciones difíciles en cuanto al clima, guerras, rumores de guerras. No es aún el fin, es el principio de dolores. Si esta pandemia del COVID-19
es apenas el principio de dolores. ¿Qué le espera a la humanidad? ¿Te das cuenta todas las señales que hay alrededor? Pero vuelvo al inicio. Una gran parte del mundo entero no lo ve. Están como estos hombres ciegos, religiosos. Hombres que no son fieles a Dios. Hombres que siguen a dioses. Toda persona o toda cosa que el ser humano tenga en su vida como prioridad uno antes que a Cristo son ídolos. Mis amados, el mundo se está destruyendo. La humanidad se está destruyendo. Por todos lados, mira y evalúa la cantidad de terremotos que hay ahora. Evalúa la cantidad de pestes que hay en el mundo. ¿Cuántas personas están muriendo por hambruna? ¿Cuántos niños mueren? Son millones. Mira cuántos abortos se están dando en el mundo. Mira por qué ahora entidades como las Naciones Unidas están promoviendo y organizaciones a nivel global en el mundo promoviendo la libertad de género, promoviendo el aborto. Mucha gente no lo ve. Como en los días de Cristo Jesús, una gran parte, los religiosos, no podían entender. Querían más señales. ¿Tú crees que son necesarias más señales ahora de las que ya tenemos para poder caer de rodillas ante un Dios vivo que nos ama y pedirle perdón? Y decirle, aquí estoy, Señor, perdóname. Por eso es importante en esta predicación entender los tiempos para saber qué hacer. Tú debes entender los tiempos. Tú debes creer en qué tiempos estamos. Tú necesitas saber en qué tiempo estás para saber qué hacer. Y por eso es importante esta parte de la predicación. Vamos a tomar una parte hermosa de la palabra para entender cómo discernir los tiempos. ¿Y qué hacer en medio de ellos? Porque ese es el propósito. Que tú puedas correr la voz. Que entienda toda persona en qué tiempo estamos y qué hacer en medio de estos tiempos. Quiero que vayas a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Déjame leerlo y darte un contexto de lo que sucedió allí para poderlo aplicar en esta palabra. Primera de Crónicas 12:32. Dice la palabra del Señor. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mis amados, el contexto rápidamente de lo que acabo de leer es, si tú recuerdas, o los que saben, en una época del pueblo de Israel, hubo un rey llamado Saúl. Era un rey que no era conforme al corazón de Dios. Hizo situaciones terribles que desagradaron a Dios y Dios lo desechó como rey. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios salió de Saúl. Uno de los versículos más tristes de la Biblia. Dios lo dejó por cuanto Saúl fue desobediente, deshonró a Dios, blasfemó contra Dios y no se arrepintió. En ese momento, tiempo atrás, ya Dios se había preparado otro rey, David, conforme a su corazón. Y hubo un momento en donde el rey Saúl dejó de ser rey y entonces aquel ungido, al que se había ungido rey, David, era el que tenía que tomar la posición de rey. Y había una confusión en esa época. Ejércitos de todas las tribus de Israel, del pueblo de Israel, no sabían si quedarse con Saúl, porque muchos eran fieles a Saúl, o irse con el nuevo rey David. Tiempo de confusión, como ahora.
La gente no sabe qué hacer. Oye tanto. Ojalá para aquí, ojalá para acá. O cree esto o cree la Biblia. ¿Qué hace? Mucha gente no para haciendo nada. Al final, o por no discernir bien los tiempos, no toma las decisiones correctas para su vida y su familia. Hoy vamos a ver lo impresionante de este versículo. Dice la Biblia que había de una tribu, no toda, de una tribu, de los hijos de Isaacar, solamente 200 principales que entendían los tiempos. Imagínate, Dios les había dado un don especial. En medio de eso, solo de la tribu de Isaacar eran más de 87,000 personas, guerreros. Y solo 200 tenían un don de Dios. Podían discernir los tiempos, lo que estaba sucediendo. Sabían lo que Israel debía de hacer. Sigue diciendo la palabra. En otras palabras, estos 200 guerreros tenían muy claramente lo que el pueblo debía hacer. Ya lo vamos a ver. Y por el otro lado, tenían un liderazgo increíble, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Cuando estos 200 hablaban, eran personas que tenían liderazgo e influenciaban correctamente. Vamos a ver 3 características que distinguen a los hombres y por supuesto mujeres de Dios, que entienden muy claramente los tiempos. Y desde ya pido a Dios que tú seas uno de ellos. Es más, ahora en el Nuevo Testamento, todos los nacidos de nuevo, la iglesia de Cristo, somos los que podemos discernir los tiempos claramente. Y veremos por qué. Vamos a ver 3 características. Número 1, estos hombres y mujeres de Dios que pueden entender los tiempos, número 1, tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. El discernimiento es la capacidad de descubrir si algo es engañoso o no es auténtico. La palabra discernimiento es eso. En esta palabra, estos 200 hombres de la tribu de Isaacar se habían convertido en expertos en discernir los tiempos. En otras palabras, déjame decirte algo. Habían guerreros que estaban con Saúl y habían otros guerreros que ya estaban con David. Y estos hombres de Isaacar, de la tribu de Isaacar, sí entendían claramente con quién debían estar. Y otra cosa, entendían muy bien los movimientos estratégicos del enemigo. En otras palabras, los que estaban con Saúl. Y también ellos eran los mejores estrategas para poder saber qué estrategia adoptar. Ellos, como guerreros fieles del rey David. Ellos lo tenían muy claro, muy claro. Qué importante es tener discernimiento en estos tiempos. Saber qué es de este mundo. La Biblia expresa que el mundo entero está bajo el maligno. Mis amados, el mundo entero está bajo Satanás. Los medios de comunicación, una gran parte están influidos por Satanás. Películas, el área mercadológica, anuncios, está infectado de todo lo que le desagrada a Dios. La sociedad misma, con lo que te dije anteriormente, está literalmente ciega. Aplaude cuando 2 personas famosos cantantes salen besándose. En las redes sociales salen millones de likes porque les gusta ver eso. Hay otros que disciernen los tiempos, que dicen, Dios, ten misericordia, cámbialos. Eso no está bien. Eso no es correcto. Eso es del enemigo. Hay personas que dicen, ¿qué tiene de malo tener 2 o 3 o 4 mujeres? Adulterar, fornicar, tener relaciones sexuales. Hoy en la pandemia, las páginas de pornografía están gratuitas. Hoy hay caricaturas pornográficas para niños. La juventud y los niños que no tienen el discernimiento espiritual ni los padres, le llaman bueno. Estos 200 tenían el discernimiento entre lo que es engañoso y lo que es auténtico. Característica número 2, de los hombres y las mujeres que saben entender los tiempos. Saben qué hacer ante cualquier situación
que se presente. En esta situación de los guerreros de Israel, que unos estaban con Saúl y otros no sabían seguirse con David, la situación era que los guerreros de Israel estaban siendo, en primer lugar, controlados. ¿Por quién estaban controlados? Por el que había sido rey, Saúl. Él quería que el ejército estuviera todavía con él y que incluso persiguieran al nuevo ungido, al nuevo rey, David. David muchas veces fue perseguido por Saúl para matarlo. Saúl no sabía que Dios ya no estaba con él. Y él quería seguir fungiendo como rey. Y Dios, estando con David, el ungido, el agradable conforme al corazón de Dios, él se resguardaba, Dios lo cuidaba. Entonces, estos guerreros de Israel habían sido leales a Saúl y no querían dejar de hacerlo. Había confusión en sus mentes. Estaban confundidos, pensando, ¿será que si Dios ahora escogió a David como rey, debemos estar con él? Y en este contexto, que no sabían qué hacer, si apoyar a Saúl o apoyar a David, en este contexto, dice la Biblia que los de la tribu de Isaacar, si tú lees nuevamente Primera de Crónicas 12:32, la segunda parte, ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Dios les había hecho comprender a ellos a través de ese don maravilloso lo que en ese tiempo debían de hacer. Y era muy claro, ellos debían apoyar al nuevo rey, a David. En estos tiempos, queridos hermanos y amigos, los entendidos de los tiempos, entendemos muy claramente lo que hay que hacer. Lo predicamos la semana pasada. Todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es totalmente en contra de Dios. Qué importante es entender los tiempos. Cuando nosotros vemos que hay temblores cada día de magnitudes por encima de los 5 grados en todas partes del mundo. Cuando empezamos a ver pestes en África, de langostas, en Argentina, en Brasil, cuando vemos la mortandad de esta pandemia y todo surgiendo al mismo tiempo, cuando vemos la convulsión de las sociedades, cuando vemos entidades a nivel gobierno que empiezan a apoyar todo lo que va en contra de la provida, entendemos muy claramente lo que la Biblia expresa acerca de los tiempos. ¿Sabes que hubo un mismo ejemplo, así como en la tribu de Isaacar, en la época de Jesús? Juan capítulo 4, verso 35. Jesús estaba enseñando y como él usaba parábolas, hablaba acerca de la siembra y la cosecha. Y él tenía que enseñarles a los seguidores sobre este tema. Ellos no sabían distinguir los tiempos. Jesús sí. Escucha lo que dice Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen vuestros ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. La mente de los discípulos de Jesús estaba solamente en los ciclos de la siembra y la cosecha, y para ellos era como que muy humano, razonable, normal. Señor, faltan 4 meses para cosechar, pero Jesús les ayuda en amor. Jesús les hace ver que piensen en los tiempos del reino, en los tiempos espirituales, que piensen de otra manera, no en lo físico, sino en la necesidad espiritual de las personas. Jesús, en otras palabras, le estaban diciendo, miren, ustedes dicen que faltan 4 meses, pero en el reino de los cielos, en el ámbito espiritual, no concuerda. Ya está lista la cosecha. Es tiempo de que podamos hablarle a la gente. Vayan y le hablen a la gente. Vayan y hablen a las personas. La gente necesita saber del reino de los cielos. Tienen que saber que tienen que arrepentirse, que yo soy Dios. Me hice hombre, que voy a morir en la cruz por sus pecados, que se arrepientan. Es tiempo. No faltan 4 meses. ¿Por qué van a esperar? Es ahora el momento de ayudar a las personas. Oh, mis amados, la tribu de Isaacar en esa época sabían qué hacer. Jesús también sabía qué hacer.
¿Sabemos tú y yo qué hacer en estos tiempos? ¿Sabemos los tiempos que estamos viviendo? ¿Los reconocemos claramente? ¿Es tan claro como el agua? Qué importante es que nosotros como cristianos podamos reconocer los tiempos. Y si los reconocemos, sepamos específicamente qué Dios quiere que hagamos. Ya hablamos de 2 características de los hombres y mujeres de Dios que entienden los tiempos. La última, todas estas personas que entienden los tiempos de Dios influencian a otras personas para que actúen con sabiduría. La última parte de Primera de Crónicas 12:32 dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabes? Estos 200 hombres de la tribu de Isaacar influenciaban a otras personas. Las influenciaban positivamente para que supieran qué hacer. Estas personas eran influenciadas para hacer lo bueno, para hacer lo provechoso. En esa época, a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo, como en esta. Habían guerreros que decían, no, tenemos que seguir al rey Saúl porque él es nuestro rey. Para ellos eso era bueno, para Dios no. Ya Dios había desechado al rey Saúl. Lo bueno era lo que estos 200 hombres de la tribu de Isaacar, que entendían claramente los tiempos y sabían qué hacer y tenían un liderazgo positivo, influenciaban y les decían, no, ustedes no tienen que seguir a Saúl. Ustedes tienen que seguir al nuevo rey ungido por Jehová. Su nombre es David. Entonces ellos influenciaban para hacer lo correcto, para que realizaran lo correcto. Qué importante en estos postreros tiempos. ¿Sabes tú que así le llama la Biblia a este tiempo? El reloj de Dios, si fueran ya para hacer las 12, está a segundos que de las 12. Falta poco en estos postreros tiempos. Los cristianos nacidos de nuevo necesitamos ser como los de las tribus de Isaacar. Tenemos que ser personas de influencia, pero a la manera bíblica, no a la manera del mundo. La Biblia dice que somos luz. Donde el cristiano nacido de nuevo llega, las tinieblas se disipan. Somos sal, preservamos lo corrupto de este mundo. Donde está el cristiano no debe de haber corrupción. ¿Cuántas personas hoy en el mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo? Cuando tú hablas en las redes sociales que se arrepientan, que amen a Cristo, te insultan, maltratan, persiguen a los cristianos. Dicen que estamos locos. ¿Cómo es posible creer en alguien que se dijo que es el Salvador del mundo y que así de fácil llevó mis pecados? ¿Cómo es posible eso? El infierno es esta tierra. Yo vivo este infierno. No hay vida después de esta muerte. Yo aquí tengo que disfrutar mi vida y se acabó todo. Mis amados, el cristiano tiene algo hermoso, entiende los tiempos, sabe qué hacer y es de influencia a los demás con la palabra de Dios por el Espíritu Santo del Señor. Nosotros como cristianos debemos de entender lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 16 en la parte B. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros estamos capacitados, hijos de Dios, para ser entendidos en todo lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nosotros tenemos la capacidad de influenciar el Evangelio de Jesucristo, así como Jesucristo vino y habló a los religiosos de su época. Yo he venido a morir por sus pecados, a ser sepultado y a resucitar al tercer día para darles la victoria. Jesús ubicó a sus discípulos. Jesús fue un tremendo líder. Él entendía perfectamente los tiempos. Sabía qué hacer. Aunque la mayoría no le creía, eran incrédulos, eran perversos. La perversión estaba allí. Aquellos hombres y mujeres que genuinamente amaban a Cristo y pedían perdón y se arrepentían de sus pecados, Jesús los salvaba. Por eso, tal vez alguien se haga esta pregunta. ¿Cómo ser un cristiano entendido en los tiempos? Muy sencillo. Queridos hermanos y amigos, ser entendido en los tiempos se trata de ser una persona espiritual. Ser entendido en los tiempos y saber qué hacer se trata de espiritualidad.
Proverbios capítulo 28, verso 5, en su última parte dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El paso esencial entonces es que nosotros seamos, primeramente, buscadores de Dios. Por consecuencia, el resultado, cuando nosotros buscamos al Señor, en oración, en su palabra, constantemente entendiendo en qué tiempo estamos viviendo, ¿saben qué sucederá? Vendrá por inercia, vendrá como resultado el entendimiento de la voluntad de Dios de qué hacer en estos tiempos. La iglesia de Cristo se estará preparando. El cristiano verdadero nacido de nuevo se estará santificando, se estará purificando, estará hablando de Cristo como nunca, estará entendiendo que son tiempos maravillosos donde mucha gente, la gran cosecha es ahora. Y hay muchos que necesitan de Cristo y cuando se les hable de Cristo, vendrán a Él y se arrepentirán. ¿Cómo es eso? ¿Sabes cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios. La Biblia expresa en Juan capítulo 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando un hombre recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo llega a morar a él o a ella. Es Dios mismo, el Espíritu de Dios. Él es también la verdad, como Cristo. Y entonces Él es el que nos enseñará y nos guiará a toda verdad. No necesitamos que nadie nos enseñe, dice la palabra del Señor. Él sabe todas las cosas que habrán de venir. Qué hermoso, hermanos, tenemos un sello de garantía, dice Efesios, el Espíritu Santo, que nos revela a través de la palabra y de la oración. Y al ver todo, el cristiano entiende claramente el tiempo que está viviendo y cómo debe de actuar. Primera de Juan 2, 27, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, en cuanto a ustedes, tienen el Espíritu Santo, como un don. La palabra don es un regalo, que recibieron de Cristo. Este don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Este don les enseña porque es verdad y no mentira. Ustedes permanezcan en Cristo, así como ese don les enseñó. Mis amados, qué maravilloso es entender que el Espíritu Santo es un regalo. Eso solo Dios lo da cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón por todo lo que somos y dejamos que Cristo gobierne en nuestra vida. Entonces ese Espíritu de Dios mora en nuestro interior y nos enseña verdades, no mentiras. Y por eso permanecemos en Cristo. Estos tiempos, la iglesia de Cristo debe vivir tiempos maravillosos de intimidad con su Señor, de amar su palabra, de adoración, de darle la gloria y la honra. En el momento que vemos todo lo que está sucediendo alrededor, son los tiempos del fin. Entendemos todo lo que está escrito en la palabra y empezamos a tener esa preparación bella previo al advenimiento de Cristo. Déjame terminar. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mis amados, el propósito de esta predicación es que tú te des cuenta la gran diferencia de los que entienden los tiempos y saben qué hacer, y los que son de influencia positiva y los que no son. Por un lado, está el mundo entero bajo Satanás. Gobiernos globales bajo la influencia de Satanás. El mal está creciendo y la sociedad está aplaudiendo el mal. Ciegos, como dice Dios en su palabra. Pero por el otro lado, hay hombres y mujeres que aman a Cristo y vendrán muchos. Se arrepentirán de sus pecados, dejarán que Cristo gobierne en sus vidas, entenderán quién es Él. En el momento de leer la palabra y venir en oración, el Señor se les revelará a través del Espíritu Santo y los guiará a toda verdad.
Y empezarán a darse cuenta, y los que estamos en Cristo nos damos cuenta en qué tiempo estamos. Por eso estamos velando en oración. Por eso estamos siendo sobrios, aprovechando bien el tiempo. Seamos, como dice San Mateo capítulo 25, esas vírgenes sensatas, preparándonos para el advenimiento de nuestro Señor. Que Dios permita que esta predicación llegue a muchas personas y podamos entender los tiempos. Toda persona en estos tiempos actuales puede entender los tiempos, saber qué hacer y ser gente de influencia a la manera de Dios, solamente naciendo de nuevo, teniendo al Espíritu Santo en su corazón. Iglesia, levántate. Entiende los tiempos. Tienes que saber qué hacer. Predica de Cristo como nunca, todos los días. Y entonces estaremos preparándonos para el advenimiento del Señor. Que Dios te bendiga. Si tú estás viendo esta predicación y no estás preparado en los tiempos y no los habías entendido, es tu momento. Déjame orar por ti. Oremos. Padre, de todo corazón, gracias por permitirnos esta palabra maravillosa que vino de tu Espíritu Santo para bendecir, edificar, transformar, cambiar la vida de muchas personas. Señor, esa persona que está viendo en este momento y está en sintonía y está escuchando tu palabra, yo te pido, mi Dios, que toque su corazón por tu Espíritu Santo. Que te pida perdón y te diga, perdóname, Padre, me arrepiento por mis pecados. He entendido que Cristo es Dios y que vino a la tierra a morir por mis pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que está vivo. Entra a mi corazón, Señor, sé el Señor de mi vida. Quiero vivir para ti, quiero entender los tiempos. Quiero, Señor, prepararme para que tú vengas y cuando tú vengas, estar contigo. Señor, sosténlo. Sostén a cada familia, a los creyentes, afírmalos en ti y que podamos prepararnos, porque lo que espera a este mundo, Señor, es tribulación, cual nunca ha venido a la tierra, destrucción y muerte. Señor, ten misericordia y ayúdanos aún a poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga